Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas de los más de 19 países que sintonizan su programa Explorando la Educación por cortesía de la Universidad de Occidente y la Facultad de Educación. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículo por competencias y decano de la Facultad de Educación, conduciendo esta noche el programa para poder desarrollar, como está programado, nuestro webinar para todos ustedes desde la comodidad y en la comodidad de sus hogares. De esa manera estamos contribuyendo para que los docentes puedan empoderarse y actualizarse de una manera completamente práctica, masiva y con un enfoque de universidad abierta para que todos ustedes puedan actualizarse de una manera válida y confiable. Estamos esperando que se conecten e ingresen ya a la sala los diferentes colegas para que podamos nosotros dar inicio a nuestra sesión de esta noche, donde estaremos abordando, por supuesto, un componente básico y fundamental de la didáctica, continuando con nuestro episodio anterior. Ya el día de ayer estuvimos abordando nosotros un elemento fundamental denominado y relacionado sobre todo con la didáctica, que tiene que ver con todo el proceso evolutivo desde las capacidades, las habilidades, las competencias y hasta el talento. Entonces enfrentamos a las capacidades versus las competencias para poder clarificar estas categorías de manera que los docentes las puedan utilizar de una manera mucho más apropiada y por supuesto con la fundamentación, con la base mínima necesaria para poder desarrollar un trabajo mucho más eficiente. Hicimos también una breve crítica a los diferentes sistemas educativos y currículos en donde se utiliza, por supuesto, el término capacidades de una manera inadecuada. Esta noche les tenemos un programa bastante interesante que estamos seguros va a ser de gran utilidad para todos los docentes que quieran entender muchísimo mejor qué significa evaluar y, por supuesto, cómo utilizar una pirámide que me permita evaluar las competencias de una manera mucho más certera, mucho más auténtica. Así que no se pierdan el programa de hoy. El programa de hoy es titulado, este webinar se titula La pirámide de las competencias. Así que ya estamos por dar inicio a nuestro webinar de esta noche. Así que vamos adelante con lo programado. La pirámide de las competencias resulta de una investigación sumamente interesante que hace George Miller. En la mayoría de sistemas educativos se viene utilizando, por supuesto, en la educación básica, pero también en la educación superior, la pirámide de Miller. Bueno, la pirámide de Miller tiene varios problemas, ¿no? Sobre todo porque no surge de una observación experimental y por otro lado, estamos hablando de una pirámide desarrollada más o menos allá por 1960 aproximadamente, en la década de los 60, mientras que la pirámide de Miller es una pirámide aproximadamente de la década de los 90. Es decir, hay una distancia de 30 años entre una pirámide, la de Miller, y la de, por supuesto, la de Bloom. Entonces, en el caso de la pirámide que más se usa en la educación primaria, secundaria e incluso en muchísimas universidades, que es la taxonomía, la famosa pirámide y taxonomía de Bloom, ha habido una serie de cuestionamientos que se han realizado. Y la mayoría de docentes que utiliza la pirámide de Bloom ni siquiera se ha dado cuenta que esta pirámide tiene una serie de problemas, de manera que nuestros docentes enfrentan una situación bastante crítica porque al hacerse famosa la pirámide y al utilizarla y ponerla en todos los medios y en las redes sociales y al utilizarla en las facultades sin la menor crítica y sin, por supuesto, la menor rigurosidad, genera que la pirámide se transforme en una especie de tradición. Pero aquí lo interesante es hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser posible
que una pirámide que ha sido hecha hacia 1960 continúe siendo utilizada prácticamente en un promedio de 60 años después? Es decir, ¿cómo es posible que cambie tan poco el escenario de las taxonomías como para seguir usando la pirámide de Bloom 60 años después? Más de medio siglo se sigue utilizando una herramienta bastante artesanal para formular objetivos, para formular lo que se denominan desempeño, formular capacidades, pseudo formular incluso competencias, porque jamás usamos la pirámide de Bloom para formular competencias, es imposible, no usamos la pirámide de Bloom para eso. Sin embargo, a la hora de evaluar, los docentes utilizan mucho la pirámide de Bloom y hemos visto que incluso en la educación superior continúan utilizando la pirámide de Bloom, una pirámide que estuvo diseñada para la educación básica y jamás para la educación superior, en donde debemos estar utilizando taxonomías de mayor complejidad del pensamiento. Por último, y en el colmo de los escenarios, en muchísimas páginas de investigación, de metodología de la investigación y de supuesta investigación científica, hasta incluso se está utilizando la pirámide de Bloom para formular objetivos de investigación. Esto es impresionante, es el colmo de los colmos. ¿Por qué? Porque la pirámide jamás ha sido diseñada, la pirámide de Bloom jamás ha sido diseñada para formular objetivos de investigación. Jamás se le formuló para eso. Entonces aquí tenemos la primera idea central de la noche. Si tú quieres ser un docente profesional, tú tienes que tomar siempre una decisión técnica. En el momento en que tú vas a tomar una decisión, sea que tú estés planificando, sea que tú estés implementando ya tu planificación, o sea que tú estés evaluando, usted tiene que tomar una decisión completamente técnica. Y esa decisión técnica significa que usted tiene que respaldar siempre sus decisiones en un elemento que es fundamental, que es la data, es decir, en resultados de investigación. Entonces, dentro de este colmo de los colmos que resulta utilizar o pretender utilizar la pirámide de Bloom para lo que no está diseñada, usted tiene que entender como docente profesional que no puede usar las herramientas de la didáctica para todo. Entonces, es como si usted utilizara la pirámide de Bloom para formular lo que se denominan objetivos de investigación. Es como si usted usara una balanza para pretender medir la temperatura. No está diseñada para eso. O como si usted quisiera medir el peso con un termómetro. No está diseñado el termómetro para estar midiendo el peso. De la misma manera, entonces, en el caso de la pirámide de Bloom, se viene utilizando de una manera completamente exagerada. Bueno, una de las principales críticas que se le ha hecho y que se ha detectado en la experimentación con la pirámide de Bloom es que se le ha dado la pirámide a varios especialistas, ¿sí? Varios especialistas, y se les ha pedido que utilicen la variable para formular objetivos de aprendizaje, o sea, que utilicen esta pirámide para formular objetivos de aprendizaje. Y bueno, qué curioso, lo más interesante que se ha obtenido con estas experimentaciones es que, a pesar de que la pirámide es única, no se aplica de manera válida ni se aplica de manera confiable. Porque al aplicar los experimentos, lo que sucede es que al seleccionar varios especialistas en currículos para que utilicen la pirámide y formulen objetivos educacionales, objetivos educativos, el resultado ha indicado lo siguiente, que cada especialista ha formulado objetivos completamente distintos utilizando la pirámide, de manera que no es una pirámide confiable. En apariencia sí lo es, pero en la práctica, poniendo a los especialistas a usar la misma pirámide para formular objetivos educacionales, los especialistas han incurrido en contradicciones, formulando objetivos de un nivel, sí, en contradicción con los del mismo nivel y de otro especialista. Quiere decir que los especialistas han formulado objetivos en el mismo nivel y esos objetivos no coinciden.
Ese es el resultado fundamental y la crítica principal. Hay muchas otras, sí, hay muchas otras críticas que se le hacen a la pirámide de Bloom, pero yo solo quería advertirles esta noche de que ustedes pueden usar otro tipo de pirámides mucho más fiables que la pirámide de Miller, perdón, que la pirámide de Bloom, ¿correcto? ¿Y cuál sería entonces la pirámide más fiable de utilizar? Sería la pirámide de Miller. Entonces, redondeando, el problema con la pirámide de Bloom y su taxonomía es que cuando ponemos a varios expertos en currículo a estar formulando los objetivos educacionales, estos objetivos educacionales en el mismo nivel de la taxonomía de Bloom no coinciden. Y muchas veces estos especialistas han colocado los objetivos en niveles completamente distintos, lo que no hace que la pirámide sea lo suficientemente clara, precisa, válida y confiable. Para ello, entonces, después de Bloom, surge una pirámide sumamente interesante, que es la pirámide de Miller. Y ahora vamos a profundizar en esta interesante herramienta de la didáctica que nos puede abrir una tremenda puerta para que nosotros podamos planificar mejor el aprendizaje y por supuesto también podamos evaluar de una manera mucho más precisa. La pirámide de Miller, ¿sí? La pirámide de Miller se formula más o menos hacia 1990. Entonces Miller hace una investigación en las facultades de medicina. Ojo que esta es una pirámide que no surge en la educación básica, es una pirámide que surge en la educación superior. Pero usted podría usar esa pirámide para comprender qué se entiende por una competencia de una manera mucho más práctica. Entonces, Miller empieza a observar, a evaluar de qué manera se están evaluando a los médicos en las facultades de medicina. Y él detecta 4 niveles muy interesantes mediante los cuales se les vienen evaluando, analizando los instrumentos y analizando las técnicas de evaluación que se utilizaban en los denominados exámenes o en los denominados cortes evaluativos de las facultades. Así que Miller logra establecer una interesante pirámide. Miller logra demostrar que la mayoría de estudiantes en estas facultades de medicina aprobaban con exámenes escritos. También se les llaman test, quizzes, ¿sí? Y entonces él encuentra que la gran mayoría de estos estudiantes de medicina, en su gran mayoría, solamente aprobaban una asignatura y pasaban de un ciclo a otro mediante evaluaciones de muy bajísimo nivel. Y a ese nivel él lo denomina know o simplemente sabe. Es el nivel más masivo que encuentra Miller. Él encuentra entonces que la mayoría de estudiantes está pasando sus evaluaciones, está pasando de un curso a otro, de un semestre a otro, de un ciclo a otro, de un año a otro, está pasando solamente mediante exámenes escritos. Entonces, vean este hallazgo, qué importante es. Es un hallazgo impresionante porque sería imposible concebir desde la ciudadanía que las universidades están formando profesionales con exámenes escritos. Sin embargo, en efecto, eso es lo que sucede. En la gran mayoría de universidades, la mayoría de carreras están trabajando en altísimos porcentajes con exámenes escritos, parciales y finales. Quiere decir que la mayor cantidad del porcentaje del puntaje asignado es básicamente como el resultado de atravesar evaluaciones de muy bajísima autenticidad.
Sin embargo, Miller no se queda ahí, luego detecta que hay otro grupo de estudiantes, menor que el grupo anterior, que está pasando las evaluaciones, ¿sí? Pasando las evaluaciones, pero que saben cómo. Y es el segundo nivel de la pirámide de Miller. Quiere decir que en este caso hay profesores que están aplicando una serie de procesos de evaluación en donde básicamente ya lo que le solicitan al estudiante no es que demuestre si él sabe, ya no es una prueba de conocimiento, sino que les están haciendo preguntas que van a requerir un razonamiento un poquito más complejo para que ellos puedan describir cómo harían algo, ¿correcto? Entonces, este grupo número 2 que sabe cómo hacer algo, es menor que el grupo mayoritario que solo aprueba con pruebas de conocimiento. Miller luego encuentra que hay un tercer grupo que se muestra cómo. Un tercer grupo minoritario que el segundo. Entonces él encuentra que hay docentes que, por ejemplo, ya le piden al estudiante que no solo pase una prueba de conocimientos, describa qué procedimiento seguiría, sino que este grupo de profesores ya les piden al estudiante que haga prácticas. Aquí estarían las prácticas. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje es más significativo. ¿Por qué? Porque los estudiantes ya tienen que realizar intervenciones, simulaciones, ¿sí? Ya tienen que trabajar en un laboratorio o en un entorno mucho más práctico que en los niveles anteriores, ¿correcto? Entonces, luego Miller continúa investigando y logra detectar que hay un último nivel, y ese último nivel obviamente, en su pirámide es el nivel AC. Ese es el último nivel en la pirámide de Miller. Entonces él encuentra que hay docentes que le piden, obviamente, a sus estudiantes ya no solo que hagan exámenes escritos de conocimiento, sino que sobre todo le están pidiendo a sus estudiantes que, que apliquen lo que está siendo aprendido. E incluso llegan más allá las facultades de educación, porque el aporte de Miller revoluciona la didáctica de las ciencias médicas y la didáctica de las ciencias universitarias. Entonces, en Estados Unidos a los médicos los forman con 3 momentos muy precisos. Primero el cirujano le dice, a ver, primero lo hago yo, luego lo haces tú y luego tú se lo enseñas a otro. Y entonces colocan en la pirámide un nivel más. Después de hace, enseña, enseña. Ya cuando un estudiante logra enseñarle a otros, ya está en un nivel máximo de la pirámide de Miller, ¿no? Ya cuando él logra enseñarle lo que él aprendió, se lo enseña a otras personas de una manera eficiente, pues, o por supuesto la competencia está lograda y es clarísima. Entonces vean ustedes qué interesante la pirámide de Miller. Tú puedes formular preguntas para comprobar si saben. ¿Qué tipo de evaluación sería esa? Sería una evaluación escrita con preguntas abiertas o cerradas, de preferencia cerradas. ¿Cómo puedes evaluar si saben cómo? Puedes hacer algunas preguntas abiertas. ¿Para qué? Para poder comprobar que te describan qué pasos seguirían para poder hacer algo. ¿Correcto? Puedes evaluar utilizando una técnica mucho más certera, sí. Puedes hacer que realicen prácticas y ahí estarías evaluando para que te muestren cómo lo hacen. Y finalmente, podrías evaluar de manera ya clínica, que significa que los podrías observar y también formularles preguntas, ¿sí? Observar y formularles preguntas ya de manera práctica a través de un proyecto, ¿sí? A través de un determinado proyecto de aprendizaje. Esta pirámide entonces te va a permitir
formular mucho mejor tus objetivos educacionales si los vas a plantear, los desempeños si los vas a plantear y redactar, y te permitiría, por supuesto, evaluar de una manera mucho más certera si la competencia se ha logrado o no. ¿Por qué? Porque precisamente Miller establece que la competencia se logra aquí, de aquí para arriba. Allí se estaría logrando la competencia. Si el estudiante hace, no si el estudiante sabe. De aquí para abajo, en la pirámide, todo esto es de baja autenticidad. Mira qué interesante lo que dice Miller. Entonces, el nivel sabe. Si un estudiante sabe cómo y muestra cómo, eso es de baja autenticidad. Mientras más abajo esté en la pirámide, menor autenticidad. Aquí viene un elemento sumamente importante, que tú entiendas qué significa la palabra autenticidad. Autenticidad significa que la forma en que tú estás evaluando es lo más parecido a la realidad. ¿Correcto? La manera en que, si yo tengo una evaluación que es auténtica, entonces mi evaluación no podrá ser un examen escrito, jamás. Porque en la vida nadie vive dando exámenes escritos. En la vida usted tiene que resolver problemas o usted tiene que aprovechar oportunidades. Y por lo tanto en la vida uno puede vivir ejecutando una diversidad de proyectos, ¿no? Hay una serie de problemas y uno busca cómo satisfacer esos problemas. Hay necesidades y uno busca cómo satisfacer esas necesidades. Hay oportunidades y uno busca cómo aprovechar esas oportunidades. Entonces, lo interesante aquí es que tú entiendas que cuando hablamos de una evaluación auténtica, significa que el profesor esté evaluando de una manera lo más parecido a la realidad. Pero si el profesor no evalúa de una manera parecida a la realidad, eso significa que hay una baja autenticidad. Mientras que si yo me desplazo hacia arriba, de la pirámide, hay una mayor autenticidad. Mayor autenticidad. ¿Correcto? Entonces ya entendiste lo que significa la palabra autenticidad. Por aquí debes haber escuchado el término evaluación auténtica. Correcto. Cuando a mí me dicen evaluación auténtica, significa que el profesor está utilizando una técnica para evaluar mucho más real. Por ejemplo, un proyecto sería más real, pero un examen escrito sería más irreal o menos real. Por lo tanto, todos los profesores que están evaluando por escrito están realizando una evaluación errónea. Porque nosotros no podemos comprobar una competencia a través de exámenes escritos. ¿Y quién lo demuestra? Miller en el año 90. Con su pirámide, él demuestra que hay diferentes niveles de, podríamos decirlo, de desempeño. Y el desempeño más fiable para evaluar una competencia es que la persona haga. Y ahora aquí vamos a aplicar la pirámide entonces de Miller a las universidades. La gran mayoría de universidades, principalmente del tercer mundo, en más del 90% de sus evaluaciones, están evaluando mal. Ojo, amigos de la SUNEDU, ahora que ya saben, las universidades del Perú se han reducido de más de 140, casi 150 y algo, solo han quedado 94. Pero, de acuerdo a ley, la licencia, colegas, para
La licencia que se le ha otorgado a las universidades es una licencia temporal y está bien, correcto, porque cuando hablamos de calidad es mejor que las instituciones estén renovando su licencia de calidad de manera permanente, correcto. Entonces la licencia es temporal, muy bien. Eh, lo que sigue ahora, que va a ser la SUNEDU, es un proceso de evaluación con la finalidad de renovación de la licencia. Entonces las universidades tendrán que pasar procesos de renovación, vamos a decirlo así, cada 3, cada 5, cada 6 años. Esas 94 universidades tendrán que renovar la licencia. Pero lo curioso es que la SUNEDU no les está pidiendo a las universidades lo que les debería estar pidiendo. Y uno de los aspectos, porque si ya evaluaron las condiciones generales, la SUNEDU le llama condiciones básicas de calidad. Yo prefiero no llamarlo así. Yo prefiero usar la categoría condiciones básicas de funcionamiento, porque la calidad no es básica. Ya, colega, para que tú aprendas un poquito de teoría de la calidad y para que aprendas un poquito de acreditación, ¿sí? Ya haremos un programa sobre acreditación para que tú lo puedas aprender, en qué consisten estos fundamentos de la acreditación de la calidad. La calidad, no hay calidad básica, ni intermedia, ni avanzada. O usted tiene calidad o no la tiene. Punto. ¿Ya? Entonces, cuando la SUNED utiliza la palabra condiciones básicas de calidad, incurre en un error, porque no hay condiciones básicas de calidad. O usted tiene calidad o no la tiene. No hay una ISO básica, no hay una ISO, ¿sí?, intermedia, ni hay una ISO avanzada. O usted se certifica con la norma ISO porque la cumple o no la cumple. Así de simple. Para ti, coleguita, que no sabes qué cosa es un ISO, acá te lo explico brevemente. La ISO es una organización, ¿sí?, internacional para la estandarización. Es la organización más importante del planeta para elaborar estándares de calidad. ¿De qué? De todo. De la industria, de la producción y hasta de la educación. ¿Sí? Hasta de la educación. Te vamos a hacer un programa especial aquí en la facultad, un programa especial sobre la ISO 10015, para que comprendas cuál es la ISO que regula la formación por competencias. Eso no se sabe en el Perú. Nadie sabe en el Perú todavía que hay una ISO, una norma internacional que regula la formación por competencias en cualquier tipo de institución. Pero ahora también la ISO ha sacado una nueva norma, y esa norma es la ISO 21001, que es la primera ISO especializada en instituciones educativas, no importa si son de inicial, de primaria, secundaria, técnica, universitaria, no importa. Haremos un programa especial también sobre la ISO 21001 para que tú puedas manejar esa herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a obtener una ISO, una norma, no hay una ISO básica. Entonces ahí la SUNEDU incurre en un pequeño error que lo pueden corregir perfectamente. ¿Cómo sería la corrección? Dejar de decir condiciones básicas de calidad para decir condiciones básicas de funcionamiento. Ahí sería excelente, excelente, ¿ya? Porque si no le doy a entender a la gente que hay calidad básica, calidad intermedia, calidad avanzada, y eso no es así. O usted tiene calidad o no la tiene. Entonces, como te venía diciendo, ¿no? Las universidades ya se licenciaron y ahora tienen que pasar a un proceso de renovación de la licencia. Entonces la SUNEDU obviamente les va a pedir una serie de cosas. Pero lo que está pidiendo la SUNEDU es obviamente lo que los funcionarios de la SUNEDU, lo que los trabajadores de la SUNEDU se les está ocurriendo. Pero el gran problema que tenemos en el Perú es que no tenemos expertos en educación superior, no tenemos expertos en calidad educativa,
No tenemos expertos en estándares de calidad de la educación. No tenemos expertos en evaluación, formación, identificación de competencias. Yo soy uno de los pocos en Hispanoamérica. Y para aprender lo que yo aprendí me tuve que ir del país y dejarlo todo. Si no, jamás lo hubiera aprendido. Porque aquí en el Perú no hay quien te lo enseñe. La Facultad de Educación de la UDO es una de las pocas en el mundo que ofrece un diplomado en diseño curricular por competencias. Pero a nosotros nos costó muchísimo trabajo poder elaborar ese diplomado, porque ese diplomado enseña lo que nosotros hemos aprendido en 21, 20, 25 años de trabajo de campo, identificando competencias. Pero lamentablemente en la SUNEDU tenemos trabajadores que no tienen una formación especializada en este campo de la calidad de la educación superior, no tienen una formación especializada en educación superior y no tienen una formación especializada en calidad de la educación superior. Y entonces, bueno, la SUNEDU les está pidiendo a las universidades para renovar una serie de requisitos. Pero esos requisitos no tienen, considero yo, humildemente, como experto mundial en competencias en la educación superior, considero que esos requisitos no tienen un impacto sobre la calidad. Y ahora nosotros estamos usando, cada vez que proponemos estándares, usamos escenarios prescriptivos y predictivos. Entonces yo tengo que demostrar matemáticamente que estos estándares van a impactar en la calidad de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Entonces, esa es la gran necesidad que tiene nuestro país. Para poder avanzar en la calidad necesitamos más gente preparada, una masa crítica de especialistas en educación superior, en estándares, en calidad, en teoría de la calidad. La empresa privada está mucho más avanzada, querido colega, que nosotros en la educación, mucho más avanzada que nosotros en teoría de la calidad. Porque la teoría de la calidad no surge en el sector educativo, la teoría de la calidad surge en el sector de la industria, en el sector de la producción, ¿sí? Y nosotros entonces estamos bastante rezagados, ¿ya? Por ejemplo, una de las principales herramientas de la calidad, de la gestión de la calidad en la industria se llama Lean Six Sigma. Lean Six Sigma. ¿Eh? El Lean Six Sigma es una herramienta para gestionar la calidad. Pero es una herramienta que surge en la industria. Nosotros lo que estamos haciendo desde la Universidad de Occidente y con la Asociación Mundial de Evaluación del Currículum, la World Association for Curriculum Assessment, es aplicar por primera vez el Lean Six Sigma a una institución educativa. Entonces, cuando tengamos listo ese curso, haremos un programa especial para ustedes y también les invitaremos a que se inscriban porque definitivamente no tenemos un solo educador formado en Lean Six Sigma o un solo especialista en Lean Six Sigma aplicado al campo educativo. Entonces, ¿qué pasa? La SUNEDU debería de tomar en cuenta la pirámide de Miller y darse cuenta que las universidades en su mayoría están aplicando exámenes escritos. ¿Sí? Están aplicando exámenes escritos las universidades en su mayoría. ¿Y qué significa entonces la pirámide de Miller? Significa la comprobación de que los exámenes escritos no forman personas competentes. No forman personas competentes. Entonces, si tan solo la SUNEDU tomara en cuenta este factor, podría diseñar mucho mejor estos requisitos del reconocimiento. Yo los he leído los requisitos y en realidad están muy burocráticos, muy administrativos. Yo pensé que ya entre el licenciamiento, los requisitos de licenciamiento y de la renovación, yo pensé que iba a haber una diferencia
A lo que yo me refiero es una diferencia cualitativa. Porque una cosa es una universidad que se ha tenido que cerrar y otra cosa es una universidad que ha pasado el licenciamiento. Entonces, esta universidad que pasó el licenciamiento está para cosas mejores. Pero lo que yo voy notando, colegas, es que entre el licenciamiento y el reconocimiento no hay una variación de calidad cualitativa, estoy hablando, sino que lo que me están pidiendo es muy parecido al licenciamiento. Y muy administrativo, lo veo muy administrativo, y sobre todo no hay un modelo predictivo y prospectivo de impacto en la calidad. Que yo lo pueda demostrar matemáticamente que va a haber una mejora cualitativa y cuantitativa con esos nuevos requisitos del reconocimiento. Pero aquí vamos a colaborar con nuestros colegas de la SUNEDU. Así que si usted está en la SUNEDU, querido colega, ya sea en la junta directiva o ya sea en unos puestos intermedios o en cualquier posición de la SUNEDU, aquí viene uno de los aportes fundamentales para que nosotros podamos reforzar esta importantísima institución de nuestro país. Y de los otros países también, agarren la idea. Más del 90% de universidades está aplicando exámenes escritos. Eso significa que esa evaluación a través de exámenes escritos es de menor autenticidad. ¿Por qué? Porque el examen escrito se aleja de la realidad. No es una forma válida ni confiable de evaluar a nadie. ¿Correcto? De evaluar a nadie. Entonces, ¿qué podría hacer la SUNEDU? Sería un golazo para el país si la SUNEDU le dijera a las universidades, a ver, miren, yo quiero ver un diagnóstico de cómo están evaluando ustedes. ¿Cómo están evaluando ustedes? Y ahí van a detectar, bueno, por ejemplo, evaluamos por proyectos, evaluamos por laboratorio, evaluamos por exposiciones, presentaciones, por casos, evaluamos por exámenes escritos, perfecto. Entonces la SUNEDU puede diseñar un formato y ojo colega, para ti también, ¿ah? Tú también lo puedes aplicar en tu institución educativa y ahí metes un golazo pero de media cancha. Entonces tú elaboras un formato, un instrumento, en donde tú vas a tomar nota de en una materia, en el caso del colegio, un área, en el caso de la universidad, una asignatura. ¿Cómo se está evaluando en esa asignatura por porcentajes? Porque hay un 100% de puntos que se distribuye. Entonces yo distribuyo ese 100% entre las diferentes formas de evaluación que ahí están indicadas en el sílabo. ¿Y luego qué hago? Lo meto en una base de datos, que también la puede elaborar la SUNEDU y darle a la universidad para que lo llene. Tú también la puedes construir en tu centro educativo. Y entonces en esa base de datos salen todas las áreas y de qué manera se está evaluando en cada área según la pirámide de Miller. ¿Ah? Y en las universidades también yo podría tener una carrera y las 60 asignaturas de la carrera de acuerdo a la pirámide de Miller. ¿Y eso qué me permitiría, colega? ¿Qué me permitiría demostrar? ¿Qué me permitiría conocer? ¿Qué me permitiría saber? Me permitiría saber cuál es el porcentaje de evaluación de alta autenticidad o de baja autenticidad en las universidades. Mira qué bonito, qué linda es nuestra carrera. Esa es una investigación que todavía no se ha hecho en el Perú. ¿Ah? No sabemos cómo están evaluando las universidades. Lo que sí sabemos es que en su gran mayoría están aplicando exámenes escritos. Todas las investigaciones internacionales nos indican eso. Por supuesto, en el caso del Perú no es la excepción. ¿Ya? Porque imagínense ustedes, en una universidad como la de Arkansas, se detectó que los profesores aplicaban más exámenes escritos, en su mayoría. Si esa es una universidad del primer mundo, imagínate cómo estaremos nosotros. Entonces aquí va nuestra recomendación para la SUNEDU. Queridos colegas de la SUNEDU, tomen en cuenta para sus requisitos
reduzcan los requisitos de la renovación de la licencia y céntrense en lo que es más importante, lo que es más relevante, lo que tiene más impacto en la mejora de la calidad. Por ejemplo, aquí les doy una variable. Yo le diría así a la universidad que va a renovar su licencia. A ver, con este formato usted me va a decir cómo está evaluando para que podamos ver si su evaluación es más auténtica o menos auténtica. Y luego usted me va a presentar un plan de trabajo donde me va a transformar la evaluación de la menos autenticidad, quiero que me la empuje hacia la mayor autenticidad, la evaluación. Entonces, en un periodo de tanto tiempo, un periodo racional, quiero que usted deje de aplicar exámenes escritos y pase a trabajar más por proyectos. Eso haría que nuestra evaluación empuje las competencias a un mayor nivel de autenticidad. Eso es lo que nos quiso decir Miller. Eso es lo que nos quiso decir la pirámide de Miller. Que nosotros no estamos evaluando de la manera más idónea, más adecuada. Hay maneras de evaluar que estamos empleando, técnicas de evaluación que estamos empleando, que no son fiables, que no van a permitirle a una persona ser competente, ¿sí? Que no van a permitirle a una persona ser competente. En tu institución educativa tú puedes hacer lo mismo, puedes agarrar tu área, ver de qué manera se esté evaluando más, lo traduces a un instrumento con la pirámide de Miller y te vas a poder dar cuenta de en qué porcentaje se esté evaluando en cada nivel de la pirámide. Y así vas a poder determinar que o están evaluando de una manera poco auténtica y puedes hacer un plan, ¿sí? Una planificación para el próximo año colocando formas de evaluación mucho más auténticas. ¿Correcto? Formas de evaluación mucho más auténticas. Recuerda que ya sabes que la evaluación auténtica consiste en que yo lo voy a evaluar al niño o lo voy a evaluar al adolescente o al adulto, lo voy a evaluar de una manera lo más parecido a la vida real. ¿Correcto? Lo más parecido a la vida real. Entonces, este factor es importantísimo, cambiar la evaluación de las universidades, porque muchos jóvenes, por ejemplo, están aprobando una diversidad de asignaturas mediante exámenes escritos. Por ejemplo, pueden llevar un curso de técnicas de ventas en una carrera como la de mercadeo y pueden sacar 20 puntos en un examen. Pero sacar 20 puntos en un examen de técnicas de ventas no me asegura que yo haya aprendido a vender nada. Yo estoy respondiendo solo pruebas escritas. ¿Correcto? Entonces, este aspecto que nos aporta la pirámide de Miller debería ser recogido por nuestras instituciones educativas para que nosotros podamos transformar la educación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se sigue pensando que los exámenes escritos son la única manera de evaluar y de acuerdo a la pirámide de Miller son la peor forma de evaluar. ¿Ok? Son la peor forma de evaluar. Ahora vamos a aplicarlo esto, la pirámide de Miller, entonces, ya no al proceso de renovación de las licencias, que bueno, es un proceso joven que tiene que ir madurando y que le va a ir dando al país sus frutos. Ya le viene dando buenos frutos al país y le tiene que seguir dando más frutos. Ojalá pues los colegas de la SUNEDU recojan este pequeño consejo para mejorar nuestras universidades e institutos. Ahora vamos a aplicar la pirámide de Miller aprovechando la coyuntura del escándalo del nombramiento, del examen de nombramiento de los docentes. No sin antes, por supuesto, ya sabes, déjame en los comentarios desde dónde nos estás sintonizando. Aquí nos están sintonizando desde Huaura. Un fuerte abrazo a todos ustedes en Huaura. Sí, aquí nomás cerquita a Huacho. Un fuerte abrazo también para los colegas de Ayacucho que nos están sintonizando.
Muchísimas gracias por su sintonía. Pásale la voz a tu colega que mañana continúa nuestro ciclo de webinars gratuitos. Así que no te puedes perder lo que te tenemos preparado para el día de mañana. Mañana tenemos el programa ¿Qué es ser competente? Ese programa no te lo puedes perder, ese webinar del día de mañana. ¿Ya? No te lo puedes perder. Muchos saludos para Desaguadero Puno. Muchas gracias por su sintonía. Encantado de que estén aquí. Muchos saludos también para los colegas de Huancavelica. Avísale a tu colega. Porque nosotros lo que buscamos es que este programa llegue a todos los rincones del Perú y todos los rincones de Hispanoamérica. Este programa llega hasta 19 países y muchas veces nos sintonizan más en el extranjero que en el mismo Perú. Muchos saludos para Pucallpa, muchos saludos para Punta Hermosa, aquí nomás, ¿sí? Aquí nomás, en el sur. Así que pásale la voz a tu colega, le vas a hacer un gran beneficio a tu colega que pueda sintonizar nuestro canal, nuestro programa, porque cada día vamos a tener para ti un webinar diferente, siempre a las 9 de la noche, para que tú estés cómodo en tu casita, tomando tu cafecito, cenando con tu familia, en la comodidad de tu hogar y escuchando a el canal de la Universidad de Occidente, ¿sí? Desde su Facultad de Educación, donde tenemos el mejor programa para ti, para que te puedas actualizar de manera gratuita y de esa manera puedas usar estas herramientas. Ahora sí, claro, si tú quieres estudiar, yo lo que te recomiendo es que mientras yo voy exponiendo, tú uses una técnica que se llama la técnica de el análisis de vídeo, que es la técnica especializada para que cuando tú ves un vídeo, tú puedas anotar todas las ideas principales, haces tus esquemas, ¿sí? Y de esa manera elaboras una fichita que en una página puedes tener todo el webinar, toda la conferencia. San Miguel, desde San Miguel, Nicaragua, un fuerte abrazo para el padre Alexis Vargas de la Universidad Juan Pablo II de Huigalpa, Nicaragua, que nos está sintonizando. Un fuerte abrazo para usted, querido padre. Ya estaremos, Dios primero, pronto de regreso por Nicaragua para continuar impulsando la calidad de la educación en Centroamérica. Bueno, fíjense por qué es tan importante. Yo el análisis de vídeo también lo uso, ¿eh? Esa técnica la uso yo. Yo agarro mi hojita, me pongo a ver un vídeo especializado y yo tomo mis apuntes, las ideas principales, elaboro mi esquema, mi resumen, y eso me permite a mí ya tener el contenido depurado. Eso es lo que yo te recomiendo. Ahora entonces vámonos a cerrar el programa analizando lo que pasó, el escándalo que pasó en el Perú. ¿Qué pasó? Y es un escándalo que ha implicado incluso a ciertas academias que, entre comillas, dicen ellas que brindan formación docente, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, miren, ¿qué cosas se les está aplicando a los profesores? De acuerdo a la pirámide de Miller. Ahí está. ¿Qué se hace? Se hace una evaluación para poder nombrar a los profesores en las plazas disponibles, plazas públicas, lograrse nombrar. Muy bien. Para los colegas, los coleguitas que a mí no me conocen todavía mucho en el Perú, yo soy profesor nombrado en el Perú. ¿Ya? Yo me nombré en el año 97. Sí. También con un examen de esos, un examen loco de esos. Entonces el examen en mi caso se aplicó, estuvo a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces el Ministerio de Educación le dio a la Católica la responsabilidad de organizar, crear todo el examen y entonces nosotros fuimos, en aquel entonces éramos 150.000. Éramos 150.000 licenciados en educación de todas las especialidades y niveles y fuimos a dar nuestro examen pues a la Católica. En el año 97 me nombré. Y en el año 98 yo empecé a trabajar como profesor nombrado, ¿sí? Precisamente en el departamento de Lima, distrito de Los Olivos.
Ahí tengo hasta el día de hoy mi plaza. Antes de que yo me volviera consultor y me volviera un experto mundial, me volviera un experto internacional. Entonces, yo trabajé como profesor nombrado mis 10 años. A los 10 años yo dije, bueno, yo quiero aprender más sobre currículo, quiero aprender más sobre competencias, y entonces inicié mi periplo por América del Sur y América Central, eh, buscando consultorías que me permitieran aprender más sobre el enfoque por competencias. Y bueno, el tipo de prueba que les han aplicado a los docentes ahora en el 2021 es muy similar al que nos aplicaron a nosotros en el año 97. Bueno, venían preguntas de lengua, literatura, preguntas de razonamiento matemático y preguntas de tu especialidad. Bueno, el examen no ha cambiado mucho, pero el problema es este. La pirámide de Miller, colegas, no se conoce en el Perú. Entonces, los coleguitas del Ministerio de Educación que elaboran la prueba de nombramiento docente no tienen ni la más mínima idea de la pirámide de Miller, ¿sí? Y entonces, lamentablemente, el colegio de profesores peca de mudo. Y entonces el colegio de profesores debería por lo menos decirle a los colegas del Ministerio de Educación, señores, la manera en que ustedes están evaluando a los docentes es la manera más errónea del planeta. Las facultades mudas. La única facultad que les está diciendo a los funcionarios públicos, señores, esto es lo que tienen que mejorar, una de las pocas es esta. Nosotros le decimos a los colegas del Ministerio de Educación, señores, dejen de estar aplicando pruebas escritas para el nombramiento, porque la prueba escrita, número uno, es la manera menos auténtica de evaluar si una persona es competente. Miren qué importante es esto. Un Ministerio de Educación aplicando pruebas escritas, es decir, haciendo lo que la ciencia no recomienda. No, señores. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar, ojo, cualquier profesional? La teoría, la ciencia nos indica que la mejor manera de evaluar a un profesional es que haga, no que dé exámenes escritos. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que para seleccionar buenos docentes, usted lo que tendría que hacer es verlos cómo dictan clase. Y tendrías que verlos cómo dictan clase, no en esas clasecitas modelo, no, en clases reales y verdaderas. Así es. Esa es la mejor manera de evaluar a un profesional. Usted no puede seleccionar bien un médico solamente tomándole un examen escrito al médico. No, él te puede aprobar el examen muy bien, pero a la hora que está con un paciente en la emergencia y en un quirófano, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, no es lo mismo, colegas, andar tomando exámenes escritos que evaluar de manera clínica. Cuando yo evalúo si una persona hace bien algo o no lo hace, esa evaluación está en el máximo nivel. ¿De qué? Máximo nivel de autenticidad. Entonces, ahora nos vamos a la parte legal. Yéndonos al código del niño y el adolescente, colega, existe un principio y ese principio sostiene que existe en el niño y en el adolescente un interés superior. Lo que tiene que primar es el interés superior del niño y el adolescente. Y en base entonces al interés superior del niño y el adolescente, colegas, yo tengo la obligación como administración pública, es decir, como gobierno,
Yo tengo la obligación de seleccionar los mejores docentes para ocupar las plazas, porque prima el interés del niño. Ojo que hay muchos docentes y hay muchos colegas que tienen un enfoque erróneo y ellos piensan que la plaza pública es para ellos. No, señor. Las plazas de nombramiento son para beneficio de los niños. Obedecen al interés superior del niño de contar con un buen docente. Lamentablemente, en nuestros países se sigue viendo todavía las plazas públicas y al Ministerio de Educación como si fuera una bolsa de trabajo. Entonces el docente tiene que entender que la plaza no es para él. La plaza es un conjunto de horas, una locación, una carga, ¿sí? Un puesto laboral para darle servicio a un niño o a un adolescente. Y por lo tanto este niño y adolescente tiene el derecho de que se seleccione al mejor docente. Y la única manera de seleccionar al mejor docente es de manera clínica. Basta de exámenes escritos, porque eso no evalúan. No evalúa si el docente es bueno o no. No lo evalúa. Otra prueba que te tenemos es la misma escala magisterial. Tú tienes muchos docentes que están arriba en la escala magisterial, pero ¿con qué calidad enseñan? Pésima calidad. Pero como ya están nombrados y están en una escala magisterial, lo que él quiere es subir la escala magisterial para ganar más. Pero lo que no comprueba el Ministerio de Educación ni la ley de reforma magisterial es que si ese profesor que en efecto está en una mayor escala magisterial y por ende gana más, está enseñando más. Es decir, se supone que los que están arriba en la escala magisterial ganan más. Ok. Entonces, se supondría, sería lógico que si ganan más, tendrían que enseñar mejor. Pero nosotros no, en el caso del Perú y muchos países de Hispanoamérica, se les está pagando más sin que enseñen mejor. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque nosotros venimos arrastrando que la selección del docente sea por escrito y el docente también evalúa por escrito y evalúa por escrito y continuamos evaluando por escrito a personas que no van a vivir de dar exámenes escritos. Entonces aquí va una recomendación para los colegas del Ministerio de Educación. Cambien esas pruebas ya, dejen de estar tomando exámenes escritos. Ahora, muchos nos dirán esto. Oye, pero son más de 250.000 profesores que habría que evaluar. Bueno, tómate un año. Es que aquí las plazas no son para los profesores. Las plazas son para la ciudadanía. Las plazas obedecen al interés superior del niño. Y por lo tanto, yo no puedo seleccionar con un examen escrito médicos para que den un servicio de salud de cualquier manera. Si yo me tengo que tomar como Ministerio de Educación, me tengo que tomar un año. Si me tengo que tomar un año, me tomaré un año. Si lo tengo que hacer por más etapas y etapas más válidas, más confiables, me tendré que tomar el tiempo necesario para poder seleccionar de la manera más auténtica a los docentes. Yo mismo como consultor muchas veces participo y soy evaluado y participo y concurso. Yo concurso con italianos, con españoles, con alemanes, concurso con norteamericanos, por una licitación, por un contrato como consultor. Y he tenido organismos que me han evaluado por casi un año. Porque el puesto es tan importante que hay que realizar varias capas, varios filtros, y en donde incluso le piden a uno muestras, evidencias de lo que ha logrado en el campo en el que se va a contratar. ¿Ves? No es solo una evaluación escrita, no es solamente, vamos a ver su currículo, vamos a ver sus libros, veamos sus investigaciones. No, señor, a ver, bueno, veamos, ¿qué cosa ha hecho usted en este campo? ¿Qué ha hecho?
Entonces nosotros tenemos que cambiar la manera de evaluar a nuestros docentes para darles una bienvenida al servicio público de manera más válida y confiable, de tal forma que el interés superior del niño y el adolescente prime, tomándonos más tiempo para evaluar mejor y utilizando los mecanismos más válidos, más confiables para seleccionar a los docentes. Y esto implica entonces que nosotros podamos seleccionar a los docentes con unas evaluaciones mucho más fiables, en donde sea imposible plagiar. Por eso es que precisamente se da el plagio, porque la prueba se la roban y después se empiezan a distribuir, y después las mismas academias. Qué triste esto. Las mismas academias que supuestamente dan formación a los docentes acaban repartiendo las pruebas robadas. Eso es un delito. Eso es un delito y ojalá las autoridades judiciales procesen a los responsables, porque eso no se hace. No se hace con la carrera magisterial. Repartir pruebas robadas entre grupos de WhatsApp que le pertenecen a una empresa que supuestamente da formación, eso no se hace. Ojalá que se investigue y se sancione a los responsables. Entonces, para concluir, queridos colegas, les he dado una visión general de la pirámide de Miller, la cual sostiene que no todas las formas de evaluar son válidas, confiables y auténticas. Las formas más válidas de evaluar es que las personas hagan. Menos válida, que muestren cómo, es decir, que practiquen. Menos válida, que describan cómo harían algo. Y la menos válida, exámenes escritos o de conocimiento. Curiosamente, en las universidades se usan las formas de evaluación menos válidas. Y, curiosamente, en las escuelas, también en los centros educativos, se utilizan las formas de evaluación menos válidas. Para seleccionar a los docentes, también se está utilizando una forma de evaluación completamente inválida y nada confiable. Mi recomendación es que las nuevas administraciones del Ministerio de Educación cambien radicalmente la manera en que están evaluando a los docentes. De esa manera prevenimos que exista plagio, reduciendo el plagio a cero, haciendo la evaluación más justa, haciendo la evaluación mucho más válida, más confiable, más auténtica, más clínica, aunque nos tome más tiempo, porque aquí lo que está en juego es el interés superior del niño, el interés superior del estudiante. Aquí lo que está en juego es la calidad educativa. Y por ende, si queremos mejorar la calidad educativa, utilicemos las herramientas que nos brinda la ciencia. Entre ellas, la pirámide de Miller, para dejar de evaluar de una manera poco eficiente y evaluar de una manera mucho más efectiva. Querido colega, yo te invito el día de mañana al siguiente webinar, donde estaremos desarrollando la temática ¿qué es ser competente? No te pierdas este webinar gratuito el día de mañana, cortesía de la Universidad de Occidente a través de su Facultad de Educación. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículo por competencias y decano de la facultad. Te espero el día de mañana y por supuesto me despido de ustedes agradeciéndoles por su gentil sintonía. Un fuerte abrazo, muy buenas noches. Hasta el día de mañana a las 9 de la noche. Muchísimas gracias.